Saludos a todos, estoy acá con Christopher y estamos a Hola. punto de comenzar a grabar la segunda parte de la ascensión de Hitler. Hitler la ascensión se llama esta parte. Sí, es porque la semana pasada llegamos al primer piso y ahora vamos al segundo para seguir El subiendo, segundo piso. que es la ascensión. Hasta que tenía como 18 años, parece. Por ahí de haber tenido. Sí. Así que bueno, los invitamos a escuchar este episodio, espero que les guste. Y nos vemos al otro lado. Ah, bueno. Cuando nos muramos. Ah, perfecto. Yo pensé que era una alegoría No. a las trincheras, una cosa así. Nos vamos en el hoyo entonces. ¿Nos vamos al Vamos en hoyo la entonces? trinchera. Ya, perfecto. Ya. Qué fome. Qué mal. Ya. Necesitamos tomar más cerveza. Ya, démosle a grabar nomás. Bienvenido y bienvenida. Espérate. Bienvenido y bienvenida al episodio número 143 de Peor Caso. En este episodio, la ascensión de Adolf Hitler, parte 2 y final. Hablándote desde los lugares más políticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Voy a complementar. Yo quería repetir mi frase la semana pasada, pero no la voy a repetir. Y si alguien no lo vio, tiene que ir a verlo. Tiene que ir a verlo. Escucharlo. Pero lo voy a complementar ahora. Ya. Vamos a bajar a Francia, vestidos como civiles. Y una vez en territorio enemigo, haremos una cosa y solamente una cosa. Matar nazis. ¿Y eso de dónde es? Bastardos Inglorios, de Tarantino. Que me encanta esa película. Es tan buena. Sí. Me encantan los actores, me encanta el actor el tipo que hace de nazi. Sí, el Christopher. Ese tiene un apellido raro porque es como Sí, suizo, no sé. sí, y Me encanta él ese tipo, es habla tan italiano bueno. perfectamente, alemán perfecto. El villano que hizo en esa película es impecable. Y también en Django En Unchained. Django también es muy bueno. Buenísimo, me encanta, me Sí. encanta. Yeah. Bueno, quiero partir dándole las gracias a nuevos Patreons, si no te importa. Tenemos un archivista de tomos prohibidos nuevo, Luis Quesada. Muchas gracias. Cazador del Gracias. Orfano, Carla Quintana. Y 4 investigadores del oculto, Giovanni Lutina, Luis Verde, Melissa Jacqueline Muñoz y Devon Beseditz. Muchas gracias. Muchas Espero gracias. que haya pronunciado bien el apellido. Los destruimos en ¿Cierto? destruimos las Muchas apellidas. gracias por el apoyo. Si tú también que estás escuchando quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com/peorcaso. Les apreciamos la ayuda. Y quiero aclarar que tenemos un concurso. Sí. Estamos regalando un billete de 10 millones de marcos alemanes de la República de Weimar de 1923. No es broma, alguien pensó que era que estábamos bromeando. Llegaron los billetes, hice un video abriendo los billetes, se pueden ver en las redes sociales de Peor Caso. Y les aclaro que para participar lo único que hay que hacer es crear un post indicando por qué tus amigos deberían escuchar Peor Caso. Si tú no tienes amigos, usa a tus amigos imaginarios, como hacemos Claro. todos. El post tiene que incluir por qué. Vamos a elegir los más graciosos o los más ingeniosos, así que puedes poner imágenes, videos, hacer lo que tú quieras. Tienes que incluir alguna forma de encontrar el podcast, como peorcaso.com o Spotify, y el hashtag o etiqueta, el Peor Caso 1923, para poder localizarlo. También nos pueden etiquetar a nosotros. Tiene que ser un post. Claro que no sirve una historia, porque las historias desaparecen, entonces pues no las podemos rastrear. Ajá. Y no sirve un comentario tampoco, un comentario de respuesta a algún post, no. Tiene que ser un post, eso es todo. Eso es lo único que hay que hacer. Si tú realmente quieres ganarte un billete, yo creo que es más o menos fácil hacerlo porque no hay mucha gente participando. Este podcast no es tan popular y son 10 billetes. Es verdad, es verdad. Así que cualquiera que haga un bonito un dibujo y lo publique, yo creo que se podría ganar un billete de 10 millones de marcos alemanes. Eso es el concurso. Los elegidos los vamos a indicar el 28 de marzo, que es el último lunes de este mes. Así que tienen 8 de marzo de 2022. Sí, así que si estás escuchando esto en el futuro, Lo siento. dedica el resto de tu vida a hacer una máquina del tiempo o compra tu mismo ticket. Claro. Compra tu mismo en eBay. Entra en eBay y compra tu propio billete. Claro.
No son tan caros. Pero vamos a incluir también un sticker de peor caso. Que esos Eh, son poquísimos. claro, esos no están en eBay. Ya, démosle entonces para las personas que están interesadas en saber de Hitler. Poco Hitler en este episodio hasta ahora. En el episodio anterior quedamos que Hitler había quedado ciego. Sí, ¿Te acuerdas? sí, Le llegó una bomba como y Chiryu, quedó ciego. Sí. Y perdimos la oportunidad de dejarlo ahí. En vez ciego y continuamos diciendo abandonado. que se ha recuperado. Sí, Claro. pero se recuperó. Se recuperó y con eso terminó su, mm, su carrera militar. Terminó con eso. En el Ujú. episodio anterior terminamos su carrera militar. Dijimos que había sido una persona que había crecido cerca del borde con Alemania. Era austriaco. Nunca lo aceptaban en ninguna parte. Trató de ser artista. Lo rechazaron. Se tuvo que ganar la plata barriendo nieve y después haciendo dibujos, pinturas. No era muy bueno, pero él Ah, trataba. o incluso publicidad. Claro. Así que igual lo aceptaron al final en la Armada Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Ujú. La Primera Guerra Mundial terminó convirtiendo a Alemania ahora en la República de Weimar, que sería lo que se llama como el Segundo Reich, o el Segundo Reinado. Ujú. Bueno, no era rey porque no tenía rey. Segundo Reich. Y en vista de los nacionalistas como Adolf Hitler, esto fue a causa de unos traidores que firmaron el Tratado de Paz y firmaron y aceptaron los términos del Tratado de Versalles. Pero unos traidores, no es que no es que los alemanes hayan perdido la guerra, sino que unos traidores que estaban a cargo se rindieron. Ujú. Y esa es la mentalidad que tiene Adolf Hitler y la gente de ese tipo, en ese tiempo. Entonces, la primera actividad de Adolf Hitler que se puede considerar política, así cuando entra recién en la política, comenzó cuando él regresó a Múnich a fines de 1918. En ese tiempo consistía simplemente en entregar información a una comisión militar que había para investigar a quienes eran responsables por un breve régimen soviético que hubo en Múnich, porque al mismo tiempo estaba ocurriendo la revolución en Rusia. Ujú. Entonces habían algunos rusos también que querían tratar O de sea, tomar el era poder. un soplón. Eran soplón, sí. Estos rusos se llamaban los... no, tengo acá, pero se llamaban los espartianos. Spartians. ¿Ya? Ok. Spartianos, sí, que casi se tomaron también el poder. Entonces, la Armada lo consideró valioso a Hitler y continuó dándole empleo en la oficina de prensa y noticias del departamento político de la Armada en ese distrito. Porque la Armada alemana, al contrario con una armada tradicional, estaba súper metida en política Ujú. y sobre todo en Bavaria, donde estaban instalando casi un gobierno a su gusto. Era Sí. como un gobierno aparte. Entonces, para avanzar con sus ideales nacionalistas, les dio curso, la Armada, le dio curso a los soldados en instrucción política, Ujú. y en los cuales Hitler era uno de los estudiantes que se sentaba al frente. Claramente. Ahí empezaron, claro. Un día, según su propia historia, intervino durante una clase cuando alguien mencionó algo positivo sobre los judíos. Su aparente discurso antisemita agradó tanto a los oficiales superiores que lo ascendieron a oficial educativo. Oficial Oficial educativo. educativo. Sí, ahora es un oficial educativo. A mí me gustaría ese es como un título de Patreon. Claro, Sí, oficial educativo. Es como oficial educativo, científico, ver científico caso. literario. Claro, sí. Oye, hay que anotar eso. Deberíamos cambiar los nombres, A científico científico literario. literario. El más bajo debería ser sectario corrupto, Eso. ¿cierto? O villano. No, Después, perdona a los villanos. a los villanos, claro, sectario corrupto, después, El científico eh, literario. científico literario tiene que ser más alto, es como Sí, pero será científico. más que. Yo creo que Pero el de 10 oficial. dólares. Pero oficial Oficial educativo es de educativo. 5. Ah, ya puede ser. Puede ser, y después el El científico científico literario es literario. como más alto, Puede tercer ser. tier. bueno, Puede bueno, ser. Hitler era oficial educativo. Si tú quieres ser como Hitler, Por solo $5 al mes por eso- puedes ser. pero si quieres ser como Hitler antes que se volviera villano, Claro. claro, tú puedes meterte Patreon ya. Entonces, como oficial educativo, tenía la tarea de combatir ideas peligrosas como pacifismo, o Oh, no, cuidado. socialismo, Oh, oh, no, el socialismo, o no, no. o peor Cuidado. aún, democracia. ¡Ah! Dios me libre, democracia. Sí, y yo creo que por aquí también no lo noté aquí, pero el arte moderno o lo que era contemporáneo en ese tiempo le llamaban arte decadente o algo así. Pero siempre es Todavía así, po. Siempre es sí, así.
Es como nosotros con el reggaetón, no lo entendemos y lo odiamos. Claro. Pero Pero a lo mejor el reggaetón es una cosa hermosa que está ahí. claro. Creo que no se escucha tanto reggaetón, Armando, que estamos un poco atrasados. No sé, yo veo en el Reddit Chile, hay gente que reclama el reggaetón porque contra las mujeres. Ah, ya, Y misoginia. también hay algo que le llaman, ¿cómo le llaman? T-rap o algo así. Ah, pensé que era la pachanga. No tengo idea qué es lo que es eso, pero no quiero saberlo. Por alguna razón siento que no quiero saber eso. Bueno, Pero es interesante porque generalmente estos gobiernos que son de derecha, de extrema derecha o que son más fascistoides, claro, que conservadores, se autodenominan conservadores, rechazan cierto, el arte moderno, el cierto. teatro, lo disminuyen y dicen que lo antes y lo más viejo era mejor. Claro que sí. Entonces, como que la música actual no va a llegar nunca al nivel de los Mm. grandes compositores. Es otra Tienes, cosa. tienes razón tú. De hecho, toda la arquitectura nazi era como evocada de la arquitectura romana, Sí, cuando las cosas eran mejores. con pilares y todo. Claro. Entonces, esa era la ideología del ejército alemán que había jurado servir a una república democrática, porque al mismo tiempo estaban sirviendo a la república democrática. Ujú. Por eso es que, no sé si hablamos de esto, pero por eso es que los cancilleres que se elegían, que eran militares, no estaban ni ahí con la democracia. Entonces, también observamos la ideología de Hitler contra los judíos acá, que no tiene nada de original de su parte. Es la ideología que compartían los que eligieron encontrar sentido a sus miserables vidas en el nacionalismo. Aquí lo que me refiero es que eso no es algo que él inventó, era algo que estaba en el ambiente, todos Existe los hasta el día de nacionalistas hoy. claro, estaban en contra de los judíos. Todos tenemos derecho a creer lo que queramos, pero es peligroso cuando las creencias se mezclan con poder y se transforman en acciones que dañan a otros. Escribí aquí, escribió Armando acá. Em, en ese tiempo, y cosas que él después adoptó también, era una parte científica de esto, que se llamaba ¿cómo se llamaba cuando trataban como de mezclar a la gente? Eugenesia. ¿Verdad ese término? Eugenesia. Que trataban como de purificar Claro, purificar la raza. la raza. Y en ese tiempo, en Estados Unidos, habían hecho test, no sé si es en Wyoming o Iowa, a ver si me confunden esos dos estados. Le hicieron test de IQ a la gente, de inteligencia, Ujú. ¿ya? Y a los que no llegaban al límite, al mínimo, que no llegaban a suficiente, los castraban, les daban así, ¿Qué? los dejaban infértiles, legalmente, y eso pasó acá en Estados Unidos, y eso pasó antes de que Oh. Hitler existiera lo que llamamos el holocausto. Entonces, esto no fue una idea de él así súper original, de la raza pura. Ya estaba eso en el ambiente, era parte de la ciencia. Sí, pero eso fue Sí, legal. eso fue legal en algún momento acá en Estados Unidos. En un estado, una vez fue legal. Castraron, no sé si castraban a la gente o era un castramiento químico, No, pero claro, probablemente algo dejaban, químico, pero los dejan dejaban a la infértiles. gente, dejaban infértiles a la gente con bajo, ¿cómo se llama IQ en español? Coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual, claro, que consideraban que eran tontos. Para que... Pero, weón, qué ridículo. Ujú, increíble. Sí, yo no te puedo creer que hayan hecho eso y lo hacían. Y es algo que Hitler observó y sacó ideas, obviamente. Entonces, curiosamente también, Hitler podría no haber tenido la intención de exterminar a los judíos, sino que simplemente expulsarlos de Alemania. Y aquí me voy a salir un poco del tema, que solamente hasta que Hitler llega al poder, pero esto es interesante porque es reciente. Esta declaración, que bordea el revisionismo, yo diría, no se puede ignorar cuando es postulada por no menos que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, Ujú. que durante el Congreso Mundial Sionista en el 2015 dijo que al comienzo Hitler no tenía intenciones de exterminar a los judíos, sino que de echarlos. Y según él, fue el gran mufti de Jerusalén, que es el clérigo sunita musulmán a cargo de los lugares islámicos de Jerusalén, porque Jerusalén está dividido en tres partes o dos. Excelente, no me acuerdo. Hola, soy Armando del Futuro. Jerusalén está dividido en tres partes. Una parte es judía, una parte es musulmán y una parte es cristiana. Y históricamente había otra parte más que era Armenia. Así que actualmente son tres partes.
Entonces, en el lado musulmán, el gran mufti se llama el que está a cargo ahí. Entonces, él fue el que le habría dicho a Hitler que si los echaba a los judíos, todos se iban a ir para allá. Porque Jerusalén también es un lugar en disputa y están como divididos por una muralla. Entonces iba a causar una crisis de inmigrantes a Jerusalén. Entonces Hitler, según Netanyahu, habría dicho, bueno, ¿y qué hago entonces? Quémenlos, le habría respondido el mufti Haj Amin al-Husseini. Así que eso habría plantado la idea en el Führer alemán. Que Hitler se lo llevó demasiado en serio. Se lo tomó en serio. Se lo tomó demasiado a pecho. Esto es lo que Netanyahu dijo. Ahora es histórico que el gran mufti se juntó con Hitler. Hay fotografías de eso. Ya. Puedes ver que él se juntó con él. Porque en ese tiempo, o sea, antes que esto es lo que se supone que conversaron, pero exactamente, en efecto, eso fue lo que le dijeron. Pero en claro, efecto, le fue a decir que por favor no echen a los judíos porque se van a venir para acá y va a ser una crisis. Así que mejor eliminarlos en vez de echarlos de Alemania. Sí. Entonces, tal vez para nosotros esto no signifique mucho, pero para el pueblo palestino, que aún está en conflicto con Israel, esta declaración no ayuda a alcanzar la paz. Claro que no. Mete más leña al fuego. Pero por supuesto. Demoniza a los musulmanes como culpables del holocausto. Así que, ante las palabras de Netanyahu, el gobierno alemán inmediatamente respondió que el holocausto fue únicamente responsabilidad de Alemania. Si quieres saber más, puedes buscar What Hitler and the Grand Mufti Really Said en time.com/4084-301. Ahí está el artículo. Es interesante, si lo quieren ver. Bueno, regresando al tema. Así fue como Hitler se inició en la política, porque es que es donde se mete en la política, es de soplón, oficial educativo. Exactamente. De la Armada. Sí. Que es su título oficial. Tiene su medalla y su símbolo de oficial educativo. Claro, que es una medalla que tiene forma de un lápiz y un librito. De un lápiz y un libro. Entonces, cuando hay una duda, en una discusión, se llama el oficial educativo. Él toca su cosa. Está autorizado a corregir a la gente. Exactamente. Es como Hermione. Exacto. Que anda por ahí. Bueno. Entonces esta promoción como oficial educativo le dio la oportunidad de aprovechar sus conocimientos históricos, fanatismo nacionalista y sus habilidades de oratoria, muy importante para un político exitoso. Un día de septiembre de 1919, Hitler fue enviado a echar un vistazo a un pequeño grupo en Múnich que se identificaban a sí mismos como el Partido de Trabajadores Alemanes. Había una reunión y aquí es donde estamos hablando de la introducción del primer episodio. Lo mandaron a echarles un ojo, sí, vestido de civil. Como espíalos. Exactamente, sí, claro. Militares desconfiaban de partidos de trabajadores porque generalmente eran socialistas o comunistas, pero creían que este podría ser diferente y mandaron a Hitler ahí para que se sentara a escucharlos. Hitler desconocía al grupo, pero cuando llegó se dio cuenta que conocía a uno de los que darían un discurso. Había escuchado a Gottfried Fender dar una charla en uno de los cursos educativos del ejército. La reunión eran solamente unas 25 personas en una sucia bodega de cerveza. En Alemania toman mucha cerveza, así que las cosas ocurren Claramente. Y no es chiste, ocurren en lugares donde venden cerveza, donde se produce cerveza, sí. Feder habló de economía y Hitler, sin saber mucho del tema, quedó impresionado con la idea central de romper con la esclavitud de los intereses, como premisa esencial para la fundación de un nuevo partido. No voy a entrar en detalles sobre eso porque no quise investigarlo porque ya estaba quedando demasiado largo. Cuando Feder terminó de hablar, Hitler se estaba levantando para irse cuando un supuesto profesor, entre comillas, se levantó cuestionando los argumentos de Feder y luego proponiendo que Bavaria debiese separarse de Prusia y formar una nación al sur de Alemania con Austria. Esta era una opinión común en Múnich en ese tiempo, pero a Hitler no le parecía. Separar a Alemania en vez de unirla es ridículo. Así que Hitler se levantó como hechizado y casi con ira le hizo saber a ese señor lo que él pensaba. Estaba como de incógnito, entonces estaba con una gabardina. Entonces abrió la gabardina y abajo tenía su uniforme de oficial educativo. Y dijo, ¡alto! Como ese videojuego del ¿cómo se llama ese juego de...? Objeción.
del abogado. Ya. Es, ¡Objeción! ¡Pa, pa, pa, pa! Y salieron y su luces. pelo se sale para atrás, claro. Exactamente. Y de ahí su pelo se hizo para el lado y le salió el mostacho. Le salió el bigote en medio. Sopló con claro. fuerza así. Y se le hizo el pelo de la nariz. Claro, y en vez de apuntar. Podríamos no parar, pero bueno, ese era Hitler. Según Hitler, el profesorcillo ese, luego, según esto en su diario, Mein Kampf, simplemente dejó el lugar y salió como un perro con la cola entre las piernas. Obviamente, porque Hitler claro. Hitler. Tú no te metes con Hitler. No. Especialmente si él está escribiendo su diario. Exactamente. Entonces, no te metas en su diario. Tú no te metas en su diario. Si tú eres un personaje en su diario, ten cuidado. Es obvio que el profesor se fue humillado delante de tal argumento y elocuencia. Exactamente. Es obvio. Aquí un datito curioso, que no tiene mucho que ver, pero es curioso. El término pelo con la cola entre las piernas, un término que nosotros usamos en la expresión en alemán es como perro mojado. Ah, ya. Fue como perro mojado. Bueno, luego todos miraban al joven Hitler con asombro. Claro. Uno de ellos se le acercó y le entregó un librito. Se trataba de Anton Drexler, un cerrajero de profesión. Le comentó a Hitler que le gustó mucho su intervención y que tenía un pequeño partido que compartía sus mismos ideales, el Partido de Trabajadores Alemanes. Ese partido es el que luego sería renombrado a Partido Nacional Socialista Nazi. Bueno, Partido Nacional Socialista, Nazi es como el nombre corto. Sería como la abreviatura. Como nazi, de nacional, en vez de nacional socialista, los nazis, nacional socialistas. A la mañana siguiente, Hitler se levantó y, como era su costumbre, se reclinó en el catre de su cuartel a observar por un momento cómo las lauchas se comían pedazos de pan que él mismo les había dejado la noche anterior. Hitler era amante de los animales. Tal vez sentía una compasión cuando veía a su estricto padre golpear a su perro. Durante su gobierno, Alemania fue el primer país en pasar leyes en contra de abuso animal. Las empresas tenían prohibido hacer experimentos en animales. En su diario cuenta: he conocido tanta pobreza en mi vida que era muy capaz de imaginar el hambre y por lo tanto también el placer de las pequeñas criaturas. Las lauchas comiéndose los panes, pedazos de pan que les dejaba. A lo mejor eso es lo que escribe en su diario, a lo mejor lo que quería era que no le mordieran los pies mientras dormía. También, porque si tienen hambre se comen las cosas. Se muerden cualquier cosa. Sí. Sí. Así que bueno, aparentemente le gustaban los animales y les dejaba comida. Me llama la atención, vi varias veces de casos así que le gustan los animales, como tú dijiste, le gustan los perros. Sí, sí. Entonces, cuando él deshumaniza a los judíos o a los grupos de minorías, son como menos que animales, porque ni siquiera tienen la compasión que él podría tener con un animal, o porque no estoy seguro, aquí estoy hablando yo esto de mi opinión sin saber, él no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración. Se supone que O sí. él fue el... No sé, ¿sí? Porque él es responsable como líder. Yo entiendo eso. Yo entiendo también que él personalmente no fue a deleitarse matando o torturando gente. Se sabía, todos sabían. El tema es que después, con el tiempo, existió una corriente de historiadores y cosas que trataron de esconderlo. De hecho, hay una película súper conocida de una periodista que es demandada porque estaba escribiendo un artículo sobre los campos de concentración y de ahí dice que no existe, que era mentira. Como Putin, ya. ¿Cachai? Sí. Entonces, como, bueno, es y como esto por ejemplo los campos de concentración en China. Existen los campos de concentración en China. Entonces, de ahí es una cuestión que no podéis negar. O sea, claro. La gente pero el gobierno lo niega, son campos de reeducación. Son campos de reeducación donde hay... Educación nacional, donde enseñan a ser chinos. Exactamente, y donde los encargados son los oficiales de educación. Claro, si no es chiste. Bueno. Pero está ahí, se sabe. Entonces, no... Y esto puede ser también propaganda, puede ser que una exageración, una nota ahí aparte para, lo que pasa es que para ganar simpatía. Esto estaba escondido del resto del mundo. Pero se sabía dentro incluso del ejército. O
sea, no era Un incomún, secreto, sí. no era un secreto. Sí, no, en ningún caso. Y no fue así como un tipo así El tema fue que cuando pretendido. llegaron los aliados y empezaron a Mm. cachar lo que estaba pasando, que ahí salió a público. Se refiere a entender lo que estaba Lo que ocurriendo. pasa es que el resto del mundo no sabía qué estaba pasando. Claro. Y por eso que cuando los aliados empezaron a entrar a Alemania, los alemanes empezaron a abandonar y vaciar los campos de Ah, y concentración. empezar a quemar documentos y todas esas cosas que hacen. Exactamente. Bueno, entonces estamos que Hitler se levantó en la mañana a ver cómo las lauchas comían el desayuno que les había dejado. Ujú. Y en eso recordó el pequeño librito Y a que contar sus Drexler, dedos, contar sus dedos, claro, de ver que los tuvieran pies, todos los todos los 9 que dedos de le los quedaban. pies. Claro. No, tenía 10, según sabemos. Recordó el pequeño librito que Drexler le había dado y comenzó a leerlo. Se titulaba Mi despertar político. El objetivo principal de Drexler. ¿Sabes quién es Drexler? No, eso lo escribió Drexler, el tipo que inventó el partido. ¿Qué? Es como un libro de sexualidad para adolescentes, pero de política. ¿Cachai? Ah, mi despertar. Claro. Drexler es el que le había dado el panfleto o el librito en las reuniones. Ya. El líder del Partido Nacional de Trabajadores Alemanes. Ujú. Entonces, el objetivo principal de Drexler era construir un partido político que se basara en las masas de la clase trabajadora, pero que, a diferencia de los socialdemócratas, fuera fuertemente nacionalista. Esto resonó en Hitler. Drexler contaba que había abandonado el patriótico frente de la patria, patriótico frente de la patria, por su espíritu de clase media que no tenía ningún contacto con el resto del pueblo. Ese era otro partido político. Em, Luego de varios años de vagabundo en Viena, Hitler había aprendido a despreciar a la burguesía por la misma razón, su absoluta falta de preocupación por las familias de la clase trabajadora y sus problemas sociales. Las ideas de Drexler entonces definitivamente le interesaron. Hitler no tenía intención de unirse al partido de trabajadores de Drexler. Su idea, si es que, era formar su propio partido. Ujú. Pero Drexler le envió una invitación y Hitler admite que la curiosidad le superó y accedió a asistir a esta pequeña y absurda organización, como le llamó. Puedo practicar así hablar por lo Claro. menos y ver qué onda. Súbdito. ¿Cómo se llamaban los compañeros de curso? ¿Qué le decís? Eran los Los condiscípulos. condiscípulos. Los ¡Ja! condiscípulos, He encontrado mi nuevo grupo de condiscípulos. claro. Se reunían en una vieja taberna. Hitler le entró atravesando un cuarto oscuro donde no había ni un alma en las mesas. Abrió la puerta del cuarto trasero y ahí se encontró cara a cara con el comité. Drexler le dio la bienvenida y lo anunció como el nuevo miembro del partido. Hitler debió haberles dado una sonrisa fingida. Ahora, ah, parece que no es muy común en Latinoamérica esta serie que se llama Parque y Recreación. Parks and No. Recreation. No, no, Ya, pero sí, 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 sí. Hay gente que. ya, hay un personaje ahí que es un auditor, un contador auditor que viene a auditarlos y es como malo al principio, pero después se vuelve bueno y es como Sí, pololo de la sí, niña. es que al Y al principio es final, serio, no es malo. Es serio, claro, es claro, como en más serio. pesado, no Entonces, entiende cómo funcionan las cosas. para poder estar juntos, él decide, porque no pueden estar juntos trabajando para el gobierno, entonces él renuncia y se tiene que buscar un trabajo afuera del gobierno. Ajá. Entonces encuentra trabajo en una oficina de contadores, pero es una oficina chiquita y él es como un contador auditor del Estado. Entonces Sí. lo reciben ahí, como no sé si tú has visto esos episodios, pero yo me acordaba de esos episodios porque ese tipo, como el jefe de esa oficina, está como impresionado y súper contento que él venga a trabajar ahí, súper ilusionado y después él le dice así que no, sabes que cambié de opinión, en realidad no puedo hacer esto, no puedo, así se va. Ya, y el tipo así como, ya, bueno, cuando quiera puede regresar. Así. Y varias partes hacen eso, porque él regresa y lo reciben en la oficina, por fin está acá, y se da la vuelta y se va. Y a la tercera va y le tienen su oficina, es una media oficina súper linda, todo con su nombre, y súper ilusionado. Y así me imagino como cuando Hitler fue a este grupo chiquitito, así como que, wow, acá Oh, está llegó Adolf Hitler. Hitler, Ah, llegó, qué tenemos bueno, un ojalá que se oficial de quede. educacional Claro, finalmente. en el partido, pues Claro. imagínate. Claro. Bueno, los que no saben Mm. de qué estamos hablando, Vean Parks and Recreation, es una serie es súper súper lindo. buena. Sí, Son de los mismos es el del mismo creador, parece que de. Se me olvidó. Olvídalo. de la Pero oficina, tiene una. ¿no? No, no, no.
Tiene un estilo súper parecido con la oficina y un estilo súper parecido Sí, con eso, pero ya está el Ron Superstore. Swanson. Eso, Ron Ron Swanson, Swanson. Ron sí, Swanson es el qué mejor buen personaje del personaje también. universo. Sí. Él Es, es libertario, sí. Ron Swanson es muy chistoso. Es muy chistoso. Bueno, entonces la reunión comenzó con la lectura. Esta es la reunión del partido, ¿ya? Ujú. Él fue a esta reunión, habían como 7 personas ahí. La reunión comenzó con la lectura de los últimos 10 minutos de la reunión anterior, leídos por una secretaria, recibiendo aprobación del grupo. Luego, un reporte del tesorero anunciando que tenían 7 marcos o 50 peniques, o sea, unos $20 de hoy. Recibió la aprobación y la secretaria lo ingresó en los registros. Luego, un tipo leyó las respuestas a un par de cartas y todos aprobaron y la secretaria lo registró. Luego leyeron el correo nuevo que les había llegado. Así, Hitler se enterraba cada vez más en su asiento. Terrible, terrible. Era un club del peor tipo. ¿Cómo iba yo a unirme a esta organización? Escribió en su libro. Imagínate, es como un club de niños. Así, no sé si tú tuviste club cuando eras chico. Yo con unos amigos hacíamos No, club y tenía que ser el tesorero y teníamos así ya 1.000 pesos. no, Era nunca, así, jamás. era como un club de niños la cosa. Pero había algo que la atraía. Esta insignificante agrupación le daría energía y podría ser una oportunidad para real activismo político. Es insignificante. Era Son lo unos peor significantes. de su futuro partido. O sea. Luego de pensarlo por 2 días, accedió a unirse, convirtiéndose en el 7º miembro del Partido de Trabajadores Alemán. Y les tiraba migas de pan. A ver si comía. Bueno, Las tenemos dejaba. 5 peniques y 20 migas de pan que aportó Tomen, pueden Hitler comer esto. y una No sé. laucha muerta. Eh, los criminales de noviembre. Criminales de noviembre era el término que nacionalistas les daban a los oficiales alemanes que habían firmado el Tratado de Paz que terminó con la Primera Guerra Mundial. Ya. Criminales de noviembre. Los culpaban a ellos de que Alemania había perdido la guerra. En su mente, de otro modo, Alemania habría sido vencedora y muy pronto sería lo que el joven austríaco les prometería. Hitler rápidamente tomó el control del pequeño partido político. De a poco fue escalando. Curiosamente, había un montón de homosexuales en el partido. Después se fue agrandando Ujú. y él finalmente logró ser la cabeza del partido. Y con un gran reconocimiento en las nuevas tecnologías, aprovechó periodismo, radio y luego la televisión para difundir propaganda. Él no era tan anticuado, él aprovechaba la tecnología y como te digo, al principio también aceptaba la ciencia. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado dijimos que él no tenía ninguna rechazo Problema con a la sí. medicina? Ujú. Entonces, por eso te digo que esto de la eugenía era algo que era parte de la ciencia en ese Sí, tiempo. Se sí. reconocía como Era una ciencia teoría. real. Sí. Ahora sabemos que no es cierto, pero en ese tiempo la gente pensaba que era cierto. Entonces, luego de lograr convertirse en la cabeza del partido, diseñó el logotipo usando una svástica negra. Él diseñó todo esto, según él cuenta en su libro. No, parece que sí fue él. La svástica negra, que es la gruesa con las Esta- líneas. debería, me lo imagino realmente escribiéndolo así como, por ejemplo, hoy día llegó el amigo y le dijo, mira, tengo este símbolo que podríamos usar para él. Ah, claro, muchas Tal vez gracias. Lo tú toma hiciste esto y y hiciste después esto. se lo trae y se lo muestra a todos. Miren lo que hice yo. Mm. Bueno, pero no hay en realidad evidencia para eso, así que podría ser que él lo inventó. Sí. La esvástica es la cruz que usan y esa cruz es un símbolo milenario de buena suerte. No es Ujú, algo que inventó él. Dentro de un círculo blanco con fondo rojo. ujú. Con eso estaba evocando los colores de la bandera del primer Reich. ¿Te acuerdas? Sí, Ahora la sin bandera el que tiene la República de Weimar es como igual a la bandera que tienen hoy en día con el color dorado o amarillo o amarillo. en la parte de abajo. Pero antes era rojo. Entonces, Hitler le daba mucha importancia a la estética. Tal vez fue algo que venía de su lado artístico, después de todo. Sí, claro. Admiraba muchísimo al dictador italiano fascista calvo Mussolini. Era un calvo malvado, Es un calvo igual que malvado. Putin. Y rasgos de sus uniformes fueron clara inspiración para su guardia personal. El
Oye, pero si Schutzstaffel. los alemanes se vestían con Armani, pues, la Segunda Guerra. Era Armani que le hacía la ropa a ellos. No era Eh, cualquier... Hugo Boss. También, Hugo ¿o no? Boss. Hugo Boss diseñó los uniformes, Ah, pero fueron fabricados por alguien más. No me acuerdo cómo es la cosa. verdad, no, no Bueno, era él Armani. No era era Hugo Boss. Schutzstaffel o la SS. La SS, que tenía ese símbolo, Ujú. es la guardia personal. Ahora, la SS, a su vez, usaba runas de Armanen. Se llaman runas de Armanen. Esa S, como un Sí, rayo de Harry un Potter. rayo. Ese rayo se llama runa de Armamen y es el logotipo. Y esos símbolos están basados en runas escandinavas, pero son diseño de un místico austriaco llamado Guido von List. O sea, la esvástica es un símbolo universal que existe. Estas runas fueron como inventadas o basadas en runas escandinavas, pero son diseños de un místico. Ahí entra la parte mística del partido nazi, que también era súper importante para él esta parte mística. Ujú. Hay un montón de ocultismo también relacionado con Hitler, Sí, que ahora no vamos a hablar de eso, pero no. es interesante. Entonces, es como, me recuerda así como al dólar. El dólar que sale una pirámide y un ojo y un montón de simbolismo, como para darle, porque lo importante es que la gente crea en este papel. Sí, Por eso lo recargan con un montón de cosas ya. El que cree en Dios, acá sale que es Dios. El que cree en, no sé, pues, en las pirámides de Egipto, acá hay una pirámide de Egipto. con un Y ojito tiene en un el medio. montón de simbolistas como, o sea, como para agarrar a la gente y que la gente crea en este En el pedacito que de creen papel. en la vista, ahí hay un ojo dentro de la pirámide. Porque eso es lo que importa, es que la gente crea. Porque no es real, porque al final de todo es un pedazo de papel. Exactamente, Eh, que tiene un valor que es... la gente le da el valor, porque la gente exactamente, cree en él. Claro, exactamente. si la gente no Como cree que en él, representa un se desvanece. valor, pero Claro, exactamente. exactamente. Pero es porque la gente cree nada más. ¿Está buscando algo? Sí, Está pero buscando algo en su... me eh, acordé, me acordé. está buscando un juego. Acuérdate que no estamos editando, estamos Ah, en perdón, vivo, en directo. claro, Se le cayó algo fue una ahí presión. y se le cayó Grogu. Grogu cayó al Grogu, suelo. Grogu. No es Yoda, la verdad. Nadie vota a Grogu, así que recógelo por favor. ¿Es Yoda o Grogu? Yoda. Yoda, Ah, Yoda. es Yoda. No, Yoda cuando bebé. se me olvidó que no íbamos a editar. Lo siento, ya dale. Ya, ahí está. Yoda, Grogu le anuncia que está de vuelta en la repisa, sano y salvo. Obteniendo cada vez más apoyo, el partido logró cambiarse a un cuarto atrás del pub de una oficina. Porque esto estaba funcionando un cuarto atrás de un restaurante. Ya, y Que era ahora puedo ir al pub enfrente. O sea, ahora atrás de un pub. Se cambiaron un cuarto atrás de un pub, a un cuarto más grande. ¿ya? Creo que tenían como 2 cuartos ahora. Pudieron ¡Oh! contrataron a una secretaria de tiempo completo Bien. y compraron, esto fue una gran movida, compraron un pequeño periódico nacionalista para poder difundir sus mensajes. El ¡Qué periódico ya existía y circulaba, bueno! lo Puta, compraron. qué mala, pero qué genial que hayan. O sea, qué pésimo, pero bueno, Es inteligente. se entiende. Fue astuto. No está claro de dónde sacó el dinero, de dónde salió el dinero para la compra del periódico, y se cree que, aunque Hitler ya había dejado el ejército para dedicarse plenamente a su nueva carrera política, el ejército le seguía patrocinando y muy pronto habrían 2 situaciones que favorecerían lo que él llamó un empuje, no un golpe de Estado, un empuje. Ah, puede ser. Sí, Puede estaban detrás de ser. él. Puede ser. Así Incluso tal vez, como que lo acompañaremos de cerca, señor. Les no, interesaba muy unidos a él. les Sí, interesaba tener militares, ex militares y militares en la política, especialmente con nombres fuertes. 100%. 100%. Según el Tratado de Versalles, ahora Alemania debía pagar en reparación. Déjame releer esta última parte que es importante. Muy pronto habrían 2 situaciones que favorecerían lo que él llamó un empuje. Situación 1. Según el Tratado de Versalles, ahora Alemania debía pagar
en reparaciones a Europa nada menos que 132 billones de marcos, o sea, 269 billones de dólares de hoy en día, en ese momento. Carajo. Un montón de plata. Pero el valor del marco estaba en caída libre. En 1921, un marco costaba 75 dólares. Un año después, porque estaban peniques en ese tiempo, Ajá. 400, o sea, un marco costaba 400 dólares y para comienzo de 1927, 7.000 dólares, un solo marco. Calcula ahí cuánto valen los 10 millones de marcos que vamos a regalar. Un montón. Suficiente para comprar la parte verde de una Ujú. zanahoria. Un marco, 7.000 dólares. Y tenían que pagar 132 billones de esos cuando su moneda se estaba yendo a pique. Por eso es que Hitler dijo LOL, y qué mejor que culpar a los demócratas traidores que habían firmado el tratado. O sea, es irreal, totalmente real tener que pagar todo eso. El gobierno de Weimar solicitó un moratorio para pagar la deuda, pero el gobierno de Francia se negó y cuando Alemania falló en las entregas de madera, el presidente de Francia en ese tiempo, Raymond Poincaré, con apoyo de Bélgica, ordenó la ocupación del Valle de Ruhr, el corazón industrial de Alemania, que luego de haber perdido otro distrito a Polonia, era lo que alimentaba el resto de Alemania con 4/5 del carbón y acero. 4/5 de la producción de carbón y acero eran de ese Valle de Ruhr, y Francia se lo tomó. Esta acción terminó paralizando la economía del país y causó que la población se uniera en el nacionalismo. ¿Entiendes? Obvio. Y todos estos trabajadores haciendo paro, o sea, imagínate, pues no podemos pagar esto, no tenemos cómo, los vamos a ayudar tomándonos el Valle de Ruhr, que es donde producen el acero, porque ellos pagaban no con dinero, sino que pagaban en Con materiales, material, mandaban claro. madera, acero y cosas. Tienen que reconstruir. Entonces, esa fue una malmoría de los franceses, yo creo, de parte de los franceses, haberse Sí. tomado eso. Bueno, pero es Todos que los igual es una cosa de. Lo miras del lado de los franceses. Los, los franceses sufren un montón siempre que hay guerra, que Alemania empieza guerra. Porque las dos guerras eran aliados, eran neutrales con Rusia y eran aliados Pero con todavía no Italia. pasa la guerra mundial, si no Sí, saben. no, sí, pero Francia siempre sufre caleta, porque es la que está en el está justo al lado. Sí, Entonces, sí. para donde van primero es para Francia, Ya. siempre. Entonces Pero, están así pero ¿cómo se te como, ocurre a ti que esto les va a ayudar a poder cumplir con sus cuotas? Si pero no si pueden no, producirlo. no quieren eso, no quieren. Tienen Ya. rabia, hermano, están enojados todavía. Es una cosa Bueno. de enemigos de guerra. Eh, los trabajadores que habían en ese lugar, había un montón de fábricas y hicieron paro y tuvieron que ser sustentados por Berlín. O sea, el gobierno de Weimar les tuvo que sustentar porque no los dejaban trabajar. La resistencia fue respondida con arrestos, deportaciones e incluso sentencias a muerte. Todo para que ninguna rueda rodara en Ruhr. Carajo. Yo lo encuentro brutal. El valor del marco había costado 7.000 dólares. En enero de 1923 cayó a 18.000. En julio a 160.000. Y en agosto un marco costaba 1.000.000 de dólares. Imagínate. 1.000.000 de dólares por un marco. Con la toma del distrito Pero, industrial. espérate, no entendí eso, Armando. La moneda, el marco seguía bajando de valor. Pero ahí está aumentando de valor. No, porque si tú quieres comprar un marco te cuesta 1.000.000 de dólares. O sea, Claro, pues ya antes si... me costaba. Por eso, si yo agarro un marco y voy para Estados Unidos, yo tengo $1.000.000. ah, no, pues te cuesta más caro. Ah, 7.000, un valor del marco había costado 7.000 dólares. En enero del 93 cayó a 18.000 dólares. En julio a 160.000 y en agosto a 1.000.000. Ahí está subiendo, Eh, no está bajando. está subiendo, está bajando, correcto. Wow. Ahí es al Algo contrario, pues ahí es lo que al tú, contrario, pero como... ahí, por ejemplo, lo que tú tienes que hacer es, si tú quieres comprar un dólar, tienes que llevar 10.000 marcos. Quieres Eso quiero comprar, decir, que esto está al revés, si tú quieres comprar un dólar, tienes que llevar 1.000.000 de marcos. Ah, ya te lo entiendo, te dijiste al entiendo. revés. Claro, claro. Un marco costaba 7.000.
por 7.000 marcos te daban $1, después Eso. por 18.000 marcos te daban $1, después por 160.000 marcos te daban $1, Después y por en 1 millón de agosto por 1 millón de marcos marcos te te daban daban un un, dólar. un dólar. ¿Es eso? Claro, eso es. Ya. Sí, correcto. Eso es, sí. LOL. Eso es. Corrección. Corregido. Gracias, Christopher. Con la toma del distrito industrial y la economía alemana estrangulada, más se animaban los movimientos radicales de derecha que culpaban al gobierno de Weimar. El gobierno podría haber prevenido el colapso, pero la verdad es que lo dejaron caer. Dejaron caer el marco a propósito para liberar el Estado de las deudas públicas. Después de todo, aún debían 164 billones. Solo que ahora no era tanto, comparado con el valor del dólar. No sé cómo era, pero varios se aprovecharon de eso. Pero la población no sabía eso, y los millones de marcos que tenían en el banco no les No alcanzaba para valían comprar una cebolla, nada. y un fajo de billetes eran más útiles como leña. El Spartakusbund o espartacistas, el Partido Comunista de Alemania, profundamente fundado en movimientos revolucionarios marxistas, inspirados por la revolución en Rusia, habían intentado una toma de poder, aprovechando que el Kaiser Wilhelm II había abdicado, pero fallaron. ¿Qué cosa tenemos que saber del Kaiser Wilhelm II? Es que estas cruces que a él le daban de condecoración, las ¿De cruces de Malta, Malta? las cruces de hierro, tienen una W al medio. Ah, de Wilhelm. De Wilhelm, sí, eso es, por el Kaiser. Hitler se aprovechó de todo esto, y como partido nazi, aunque creciendo todavía era pequeño, se encargó de unir a todas las fuerzas nacionalistas y lideraría una marcha en Berlín para terminar con la República de Weimar, Eso, tal como eso. Mussolini lo había hecho en Roma el año anterior, dirigiendo una liga de líderes fascistas a Roma y obligando al rey a ceder el gobierno. Eso es lo Que que hay que hacer. Mussolini le había funcionado. Así fue como Mussolini llegó al poder. Ahora vamos a hablar sobre el Birhal-Putsch. El putsch del salón de cerveza. Esto es otra cosa que ocurre en otro salón de cerveza. Para noviembre de 1923, Hitler sabía que debía actuar antes que las cosas se calmaran. Su primer intento de tomar el poder fue el 4 de noviembre para el Totemfest, el Día de Todos los Santos, donde los líderes de Weimar estarían reunidos en una parada, de celebración, Sí. no parada militar. El 4 de noviembre, el Día de Todos los Santos en Alemania, el Totenfest, se celebraría con un desfile militar en el corazón de Múnich. Y el príncipe heredero, Ruprecht, y los líderes de Weimar, Karl, Lossow y Seisser, darían un saludo a las tropas desde un escenario en una estrecha calle. Unos 100 Stormtroopers, que son los Stormtroopers, No vamos a llamarles confundir con los Stormtroopers. Stormtroopers. Claro, no es que Star Wars tenga nada que ver con Alemania. No, nada, no se nota. No, estás loco. No se nota. Todo lo que tenga Star Wars no. Claro. Soldados de fuerzas especiales, los Stormtroopers, transportados en camiones, convergerían en la pequeña calle antes que desfilaran las tropas, sellando la calle armados con ametralladoras. Luego Hitler subiría a la tribuna, proclamaría la revolución, y a punta de pistola convencería a los líderes para que se unieran y lo ayudaran a liderarla. Él quería que se unieran a él. Sí. Hitler ya se veía a la par con su ídolo Mussolini, pero el día señalado, los hombres de Hitler descubrieron que la calle estaba totalmente protegida por un montón de policías bien armados. Así que la revolución tuvo que ser postergada. Pero no por mucho tiempo. Planearon un segundo plan. En la noche del 10 al 11 de noviembre, ¿por qué escribo palabras en alemán y después no las puedo leer? La Sturmabteilung o Sturmabteilung o SA, ¿Sabes por Guardia qué, Militar del Partido Nazi. sabes por qué escribe las cosas en alemán? Porque yo estoy seguro que tú lees en alemán y dices, yo la voy a escuchar en Google. El Sturmabteilung. Antes del capítulo la escucho en Google para saber cómo se dice. Eso no es broma, eso lo hago. Eso no es chiste, sí, lo pongo en alemán. Y de hecho lo hago, y acá lo puse entre paréntesis cuadrado, como se pronuncia. Exacto. Pero como estaba leyendo y se me olvidó que estaba ahí como se pronuncia. Y igual es complicado, Sturmabteilung.
No me suena igual que la niña del Google. Turban Tarlock. Sí, OSA o Guardia Militar del Partido Nazi. Y los demás grupos paramilitares que conformaban el Kampfbund se concentrarían al norte de Múnich. En la mañana del 11 y para el aniversario de la odiada y vergonzosa tregua, estarían en la ciudad. Tomarían puntos estratégicos, proclamarían la Revolución Nacional y declararían de baja el gobierno de Karl, Lossow y Seisser. ¿Quiénes son estos señores? Tenemos que saber un poco quiénes son estos tres. Estos eran los líderes del poder militar durante la República de Weimar, que se formó al firmar el Tratado de Versalles, que daba fin a la Primera Guerra Mundial. Aunque la cabeza del gobierno era un tal Friedrich Ebert, Hitler sabía que sin la colaboración de las Fuerzas Armadas y del orden, un ataque al líder del gobierno sería fútil. Fútil es una palabra. Sí. Hitler debía convencer a estos tres de unirse a su causa, no al presidente, ¿entiendes? Sí, no, Es porque una el buena medida. presidente no. Hay que tener de tu parte a los militares, no al presidente. Ujú. Gustav Ritter von Kahr estaba a cargo como comisario político general del Estado, y sus colaboradores eran Otto von Lossow, general de las Fuerzas Armadas, y Hans Ritten von Seisser, jefe de la policía. Estos eran los tres. Internamente, este triunvirato no estaba, esa es una palabra también, no estaba feliz con que Alemania había perdido la guerra y se inclinaban por una Alemania nacionalista, pero muy moderadamente, ya que respetaban la legitimidad del gobierno democrático. O sea, les faltaba ese empuje, eso es lo que él quería hacer, O sea, darles la confianza, claro. ver que la gente estaba de su lado, que se podía hacer, es posible. Así que sin atreverse a hacer el trabajo sucio, Hitler pensó que podía facilitarles la tarea haciendo el trabajo sucio por ellos, Ok. y así se unirían a su causa. Hitler y sus fuerzas estaban listos para tomarse la ciudad, pero un pequeño anuncio público que nadie le dio mayor importancia hizo a Hitler cambiar el plan Ah, a sí. última hora. Una pequeña nota en la prensa indicaba que Kahr realizaría una pequeña reunión en Burger Keller, un gran salón de cerveza en Múnich. Nota aparte. Salones de cerveza son espacios con mesas largas donde la gente se sienta a tomar cerveza. Hay como unos mesones largos. Sí. Este era la cerveza Burger Lich, que hacía un par de años se había unido con la cervecera Lowenbraun, Ah. que es la cerveza, Que es el jarro que el estoy tomando jarro ahora. y la botella Eh, que tienes ahí. claro. Y hoy en día el lugar histórico se conoce como el Lowenbraun Keller. Ujú. Esto es importante porque Lowenbraun es mi cerveza favorita, que tomaba mucho en Chile este día acá. Esto es demasiado importante. Y acá tengo un par de Y un botellas par de de botellas. Sí. colección de Lowenbraun. Que ahora ni siquiera venden en Chile y acá no las tampoco se encuentran en ninguna parte. ¿Será Bueno, que existe esa marca todavía? sí, pues te digo que es el Lowenbraun Keller. Puedes verlo ahora, existe, y hay banderas de Lowenbraun y es como un castillo de Disney World, el lugar. Es súper genial. Es una cerveza corriente, no es así, wow, súper rara y deliciosa, pero es, ¿A ti te no gusta? sé, me gusta. Bueno, entonces el 8 de noviembre, en la tarde, Carr estaría dando un discurso en esta cervecería para una organización de negocios para anunciar el programa de gobierno de Bavaria. El general von Lossow y el coronel von Seisser estarían presentes junto a otras personalidades. Para los que son Patreon, al final del episodio les voy a contar de dónde viene este término von, porque todos se llaman von algo. ¿De dónde viene Mm, eso? Sí. Vamos a hablar del origen del término von y también vamos a hablar algo sobre los tipos de letra que usaban. ya. Textura. Ya, pero eso son cosas chiquititas, ¿no? Para Patreon ahí. No es como la mitad de un episodio ni nada. Ya. Un pequeño evento en un lugar cerrado, en vez de un evento público, era la oportunidad perfecta para Hitler. Esto no era una calle llena de policía, era un recinto. Claro. Cubren las puertas nomás y ya. Y sus seguidores. Además, Hitler temía que durante la reunión, Karl podía anunciar la independencia de Baviera y una restauración del trono. Hitler tenía poder político porque su partido estaba siendo representado en el Parlamento. Ya había estado tratando de contactar a Karl, pero le respondieron que no podía hablar con él hasta el día 9, después de la reunión en el Lowenbraun Keller. No quería ser influenciado tal vez. O sea, Karl iba a hablar en este lugar,
Ujú. Y por alguna razón él estaba respondiendo a Hitler. Y él pensó que a lo mejor era porque iba a anunciar esta separación. De todos modos, era una mala señal. O a lo mejor no se quería juntar con Hitler porque era mala junta. No quería decirle nada porque Claro. a lo mejor iba a decir algo que a Hitler no le iba a gustar. Así Oye, que Hitler, pero clever, porque fue un detalle súper pequeño que él vio así como casi ujú, que pasó desapercibido. claro. Y por esa misma razón no estaba tan protegido. Había un montón de policías. Ujú. Era como una reunión, no a la gente en común, era como una reunión, eran un montón de empresarios ahí nomás. Sí. Así que Hitler se convenció que la reunión en el Löwenbraun-Keller proporcionaría la oportunidad que había perdido días atrás: Oh. atrapar a los 3 miembros del triunvirato y a punta de pistola obligarlos a unirse a los nazis para llevar a cabo la revolución. Oh. Hitler decidió actuar de inmediato. Se concentraron los planes para la movilización del 10 de noviembre y las tropas de asalto fueron alertadas apresuradamente para el servicio en la cervecería. Era el 8 de noviembre de 1923. Estos tipos Un eran cuarto guerrilleros, eran como tenían sus armas. rebeldes. El, un cuarto para las 9 de la tarde, esto fue el 8 de noviembre. Un cuarto para las 9 de la tarde, y Carr llevaba hablando como media hora a una audiencia de unos 3.000 burgueses. 3.000 burgueses habían en este cuarto, que tomaban cerveza en grandes jarras de cerámica. Las tropas de la SA rodearon el local y la puerta se abrió de golpe. ¡Pah! Hitler entró caminando en cámara lenta. Se abrió paso hasta el salón. Afuera de la puerta se veían algunos hombres montando una ametralladora. Uh, Hitler saltó sobre una mesa, con el dramatismo de una novela india, claramente. y la capa, la chaqueta así volaba en el Claro, viento. y la Se veía chaqueta se la abrió en medio y claro, volaba con el viento y se veía la insignia de oficial educador. claro. Brillaba, Eh, entonces saltó sobre la mesa y sacó su pistola Luger modelo P-08, probablemente. Vi probablemente. que podría haber sido la pistola. Y disparó al techo para llamar la atención. Karl hizo una pausa en su discurso mientras todos se giraban para mirar a Hitler. Con la ayuda de su guardaespaldas, cuyo líder era un luchador que había sido carnicero, Ulrich Graf, era como su guardia personal de Hitler, ¿Ya? le abrió paso hasta el podio. Un policía intentó detenerlo, pero Hitler apuntó su pistola a él y continuó. Karl, pálido, se retiró de la tribuna y Hitler tomó su lugar. La revolución nacional ha comenzado, gritó. Este edificio está rodeado por 600 hombres armados. Deben Oh, haber habido como 10. como 10. Nadie sale del salón a menos que todos guarden silencio. Haré instalar, y si no guardan silencio, haré instalar una ametralladora en la galería. El gobierno de Bavaria y el Reich han sido removidos y se ha formado un gobierno provisional. La armada y la policía están ahora mismo marchando por la ciudad bajo la bandera de la esvástica. Esto era mentira. Estaba Claramente. blufeando. Pero en la confusión nadie podía estar seguro si era real. No había internet en ese tiempo. No había Twitter. Claro. La pistola de Hitler era real, los Sí, soldados y las ametralladoras en la puerta eran reales. estaban muy reales. Hitler ordenó a Karl, Lossow y Seisser que le siguieran a un cuarto privado. Empujados por los soldados de asalto, los Stormtrooper, los 3 oficiales de más alto rango en Bavaria tuvieron que hacer lo que Hitler decía mientras la multitud observaba atónita. Un hombre de negocios entre la multitud le gritó a los policías: «¡No sean cobardes! ¡Dispárenle!». Hitler, al escuchar esto, solo hizo una mueca, tipo anime. Ujú. Lo que nadie sabía es que Hitler tenía un espía infiltrado en la policía, que ya había telefoniado a los agentes de turno en ese salón de cerveza y les dio la orden de no interferir y solamente reportar. O sea, se había comprado a la policía. Estaba todo calculado. Oh, oh, qué brillo. La multitud estaba inquieta. Otro de los O guardias, sea, los Hermann Göring, policías que están ahí adentro están actuando también, sabían que eran iba a pasar parte algo. de la... Casi, casi. No, les ordenaron no hacer nada, solamente reportar. Oh. Pero no atacar a Hitler. Otro de los guardias de Hitler subió a la tarima y les dijo: «No hay nada que temer, tenemos las intenciones más amistosas», con la pistola en la mano. «De hecho, no hay nada que quejarse, tienen su cerveza, disfrútenla mientras se forma un nuevo gobierno». Dentro del cuarto, las cosas no iban bien para Hitler, que necesitaba el total apoyo de los 3 prisioneros para que todos juntos proclamaran la revolución, pero se rehusaban a hablar. Hitler les prometió que serían parte de su gobierno, pero seguían sin hablar.
Hitler cambió el tono y batió su arma. Tengo 4 balas en esta pistola. Una para cada uno de ustedes y la última para mí. Dijo apuntando la pistola a su frente. Si no soy victorioso para mañana en la tarde, seré hombre muerto. Herr Hitler, dijo Carr, puede hacer que me disparen, o dispararme a usted mismo. Si vivo o muero, no importa. Seisser lo criticó por haber actuado en contra de la policía. Sí lo hice, y lo lamento, perdónenme, pero es por el bien de la patria. Que, como nota aparte, los rusos tú sabes que le llaman la Motherland. Sí. Mother Los Rush. alemanes le llaman Fatherland. En Alemania es Fatherland. No sabía. Sí, porque el género, las palabras tienen géneros así, masculino o femenino. Ujú. En alemán y en ruso y en español hay varias palabras que se contraponen. Por ejemplo, la llave en español es femenino. Ujú. En Alemania es masculino. Es como el llave. Ah. Entonces en español de repente la llave tiene un sentido más poético, Ajá. pero si es masculino no funciona. Al contrario, los puentes en español son masculinos, pero en Ujú. Alemania un puente es una cosa femenina. Tú puedes encontrarlos en poemas o en una cosa más poética. El Ya. sentido de puente es como algo más delicado. El Mira. sentido de ser femenino, sí. Entonces ellos le llaman Fatherland. Fue por el Fatherland. El general von Lossow, por otro lado, mantuvo silencio. El putsch no estaba funcionando. Putsch significa empuje. El empuje. Ninguno de los 3 hombres que mantenían el poder de Bavaria querían unirse a la causa de Hitler, ni siquiera a punta de pistola. Hitler, enfurecido, salió del cuarto y regresó al podio. No hay mucho más que hacer, pero tenía una idea: continuar mintiendo. El Ministerio de Bavaria ha sido removido. El gobierno de los criminales de noviembre y el presidente del Reich se declaran removidos. Un nuevo gobierno nacional será nombrado hoy mismo aquí en Múnich. Propongo que mientras todo esto se resuelva, la dirección de las políticas del gobierno nacional sean tomadas por mí. Ludendorff se hará cargo del liderazgo de la Armada Nacional. Erich Ludendorff había liderado la Armada Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Lo habíamos Ujú. nombrado antes. Y era un héroe de guerra que todos admiraban y respetaban. Cuando Hitler terminó de hablar, la muchedumbre guardó silencio por un momento. Una gota de sudor corrió por la frente de Hitler. ¿Le habrían creído? En eso, como si Hitler hubiera sido un mago, se abrió una puerta y apareció el general Ludendorff en carne y hueso. Había varias cosas que tenía preparadas así bajo la manga. Me imagino como un Yugi así ya. Claro. Activar carta trampa. Activar mi carta trampa. La audiencia, conformada más que empresarios alemanes, rompió en fuertes aplausos. Este era un héroe nacional, era Ludendorff, ahí mismo. No era Y todos No quedaron era medio Ludendorff. convencidos. Era Ludendorff. Ah, Sí, sí. era Yo él, pensé que sí. era alguien disfrazado de Ludendorff. No, Habría sido era él. así como la secretaria disfrazada, así con un bigote Una falso. mascota así con una cabeza grande, así que se nota que es falso, pero es como simboliza Ludendorff. Un Es como oso, así un oso entrando en 2 patas. Claro. No, era Ludendorff. Con uniforme. Incluso el triunviratum que regresaba al podio accedieron a colaborar con Hitler. O sea, se dieron cuenta que Ludendorff estaba del lado de Hitler. El evento terminó y al día siguiente la revolución no avanzaba. Ludendorff estaba molesto que había sido llevado ahí casi engañado, como que le mintieron para llevarlo ahí. Líderes del gobierno se encargaron de suprimir el putsch, pero Ludendorff de todas maneras se mantuvo fiel a Hitler por ahora. Ya. Y los 3 líderes, Karl Lossow y Seisser, se mantuvieron del lado del gobierno. Así que al día siguiente no funcionó el putsch. Un grupo de Stormtroopers intentó tomarse los cuarteles de la policía, pero fueron arrestados. Go. Fue idea de Ludendorff, que todavía apoyaba a Hitler, de marchar hasta el centro de la ciudad y tomársela. Nadie se atrevería a atacar al general Ludendorff, que había traído tantas victorias. Esperaban así que la policía y la armada se les uniera. O sea, otro intento más, así ya al día siguiente vamos a marchar todos juntos, con Hitler y Ludendorff al frente. Esperaban así que la policía y la armada se les unieran. Hitler estaba un poco escéptico, pero en este punto no había otra mejor opción. Al día siguiente, el 9 de noviembre, una columna de unos 3.000 Stormtroopers avanzaban hacia el centro de Múnich, liderados por Hitler, Ludendorff y algunos de sus oficiales. Lograron pasar por el primer bloqueo de policía, pero no el segundo. Con la policía apuntándoles, Graf, el guardaespaldas de Hitler, el carnicero, ¿Sí? gritó: "¡No disparen! Su excelencia Ludendorff está con nosotros". Hitler gritó: "¡Ríndanse! ¡Ríndanse!". Pero los policías no se rindieron. El nombre de Ludendorff no le sonaba tan
no era tan importante los policías como para los de la Armada. Era un héroe de la Armada. Claramente. No se sabe con Y seguridad Graf. quién disparó. Don Claro, Graf no era. No. no estaba ni ahí. No se sabe con seguridad quién No, disparó Don primero. Graf es el perrito de la policía. ¿Qué policía? En Chile había un perrito que se llama Don Graf, que salía en monitos Ah, animados en la parece que me televisión. acuerdo. Por eso, Ya, Graf. Estaba Graf ahí. ya. Bueno, el Ludendorff era un héroe de la militar, así que los policías como que no. Bueno, entonces no se sabe quién disparó primero, pero alguien disparó primero. Y un infierno se desató por unos 30 segundos, con los Oh, dos lados disparando. 16 nazis murieron y varios quedaron heridos. Hitler se cayó al suelo y se dislocó el hombro. El general Ludendorff continuó marchando heroicamente. No le dispararon, pero más adelante fue arrestado pacíficamente. Se lo arrestaron a todos. Hitler logró escapar y por un par de días se ocultó en la casa de un amigo, pero fue encontrado y también arrestado. Juicio por traición. Esto debería haber sido el final de la historia de Adolf Hitler y el partido nazi. Pero por suerte, para nuestros oyentes, la historia continúa. ¡Oh, qué sorpresa! No se preocupen. De hecho, el juicio resultó más bien beneficioso para el líder nazi. Durante el juicio, Hitler, sin siquiera haber sido ciudadano alemán, podría haber sido deportado a Austria. Pero, Claro, los jueces tenían simpatía por su causa y le dieron la oportunidad de explicar sus puntos de vista al público alemán. Se hicieron lo peor que podían haber hecho. Le dieron una claro, le tribuna. dieron una tribuna. Hitler ahora era famoso y salía en todos los periódicos y noticias. Había obtenido una audiencia y era una celebridad nacional. Hitler se ganó al público con su elocuencia y su pasión por el nacionalismo. El juicio se realizó en febrero de 1924, justo antes de las elecciones, y ayudó a los nazis a convertirse en el tercer partido más grande de Bavaria. El general Ludendorff fue perdonado de todos los cargos y continuó siendo parte del arsenal de propaganda para el partido nazi. Mientras que Adolf Hitler fue condenado a la menor cadena posible, 5 años en la prisión de Landsberg, pero solo estuvo ahí por 9 meses. Y ni siquiera en lo que se podía imaginar como una cárcel normal, era un departamento, tenía sus cuartos ahí amoblados y se vestía con su propia Era ropa. casi como prisión domiciliaria. Claro, claro, exactamente. Recibía visitas, tenía como su oficina ahí. Durante este periodo fue cuando Hitler aprovechó el confinamiento para ordenar sus ideas, leer y escribir su infame diario Mein Kampf, al menos la primera parte. Ujú. Él mismo se jactaba que había sido un periodo para educarse a costas del gobierno. O sea, vacaciones pagadas. Y una de las cosas más importantes que aprendió es que para obtener poder en Alemania era siguiendo las leyes en vez de revoluciones sangrientas. Adolf Hitler salió de Landberg revitalizado y con un nuevo sentido de propósito. Luego reconoció que los eventos del 9 de noviembre, con su sacrificio, probó haber sido la propaganda más efectiva para el socialismo nacional. Alfred Rosenberg, autor de la obra fundamental de la ideología nazi, El mito del siglo XX, dijo que el 9 de noviembre de 1923 había sido el nacimiento del 30 de enero de 1933, cuando finalmente Hitler fue nombrado canciller. O sea, parte cuando él va y salta sobre esa Claro. mesa. Mientras que el partido nazi continuaba ganando influencia. Déjame parar un poco ahí y hablarte sobre este Rosenberg y su libro El mito del siglo Ah, XX. excelente. Sí, por favor. Este libro es un pilar de la ideología nazi. Este libro es uno de los libros donde salen todas estas ideas de los judíos y antijudíos y antigrupos Antisemitas. militares, sí, antisemitas. Sí. Es un libro que tiene gran importancia en el pensamiento de los nazis en ese tiempo. Gran influencia. Entonces, mientras que el partido nazi continuaba ganando influencia en el Bundestag, ahora habíamos explicado originalmente cómo funciona el gobierno alemán, pero es como medio aburrido contar todo eso, así que lo tiré como un audio separado en Facebook y Twitter. De peor caso, pueden escucharlo ahí, cómo funciona el gobierno alemán. Pero más o menos, o sea, en grandes rasgos, hay un parlamento y el parlamento elige un presidente, que es un cargo como simbólico, y el presidente elige un canciller, que es el que realmente tiene el poder en la Alemania. Entonces, y se llama el Bundestag, que es el parlamento.
No fue hasta la Gran Depresión de 1929 cuando la demagogia de Hitler y el idealismo nacionalista se hicieron más apetecible para las masas que les prometían un mejor futuro y estaban realmente hambrientos, literalmente. Para 1932, 6 millones de 6 millones de alemanes no tenían trabajo. O sea, a pesar de todo lo que había pasado en Alemania, ocurrió esta Gran Depresión en Ajá. Occidente que afectó a todos los países. Sí. Y por Incluso, eso estaban pasando ahora. Solo estaba ocurriendo ahora a Alemania, además. O sea, ver a los nazis era como una salida de todos estos problemas. ujú, En las elecciones de 1932, Hitler postuló como presidente, compitiendo con Paul von Hindenburg. Hitler perdió con 13 millones de votos. Acá no votan la gente, votan los del Bundestag. sí, Hay una sí, comisión sí, que no vota vota por los todo el mundo. presidentes. Claro. Hitler perdió con 13 millones de votos contra 19. La campaña nuevamente aseguró una enorme publicidad para el partido nazi. O sea, cada vez que perdía no importa, porque igual ganan más visibilidad. Esto es interesante porque para las personas que son como, por ejemplo, alguien que sabe que existió la Segunda Guerra Mundial, que sabe que alguien que no ha como visto documentales sobre Hitler o leído cosas sobre Hitler, cree que él aparece de la nada, así como ¡pop! Un gran, pero tiene toda una trayectoria y hay un montón de Mm. cosas que, o sea, fue un ex candidato a presidente, o sea, no es un desconocido, En ese momento no, ya era una celebridad. ya es una celebridad, o sea, Ujú. no es un don nadie que viene haciendo carrera, por ejemplo, en el ejército, que no tiene contacto Claro, con la política, que en un momento toma el poder. No es eso, exactamente. Es un militar que tiene dos condecoraciones importantes. exactamente, y que al mismo tiempo tiene una carrera política. O sea, Carrera política, carrera militar con Ludendorff de su lado. y hay todo un pensamiento eh, que está no en toda la población, pero hay un porcentaje de la población que piensa como él, y es lo suficiente para que él tome el poder. Correcto. Entonces, él eh, él es como, de alguna forma, es la representación de... Porque solo De la no población. podría haber hecho nada, o sea, había gente atrás apoyándolo. Correcto. Sí, es verdad. Y su partido nazi tenía más representación que el resto de los partidos en ese momento en el Bundestag. Por la razón que sea, por tratar de sacar provecho, por creer los mismos ideales, por tener esa Ujú. idea de lo que sea. Pero la gente, había gente. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, que nosotros pensemos muy bien a quién vamos a apoyar y a quién en democracia vamos a votar. Por ejemplo. Ujú. Yo creo que esas cosas son decisiones importantes porque eh, es, es una cadena de cosas. O sea, muchas veces nos vemos aislados como un individuo y creemos que no tenemos ningún tipo de influencia. Pero cuando nos damos cuenta de que hay 5, 10, 15, 30, 100, 200 que piensan igual que nosotros, ahí sí tenemos una influencia. Y hay que tener cuidado también porque en este momento no hay ningún problema en apoyar a Hitler. Ningún problema. O sea, el país se está hundiendo. Y no hay ninguna señal de que Hitler va a hacer ningún tipo de atrocidad en este momento. En este momento no. Claro. Entonces, yo creo que lo que es súper O sea, importante que él. habían luces, Armando. Sí, igual dentro de ese discurso Ah, sí, pues porque eran hay, fanáticos por esos libros raros. hay puntos. O sea, por ejemplo, tal vez, tal vez, claramente no todo el mundo sabía todo. Porque pasa actualmente. Hay fanáticos de Bolsonaro y fanáticos de Trump. Claro. Y estos tipos apoyan algunas cosas que no son ideas buenas, ¿cachai? Entonces, Ujú. hay vislumbres en medio del discurso que hay que estar atentos. Sí. Yo pienso que lo más importante es que en la estructura política del gobierno existan mecanismos para controlar Completamente. balances de poder Sí. en caso de que alguien se salga De se suelte de control. las riendas, Sí. de controlar eso rápidamente, no con cartas nomás. Y más, por ejemplo, en países como de Latinoamérica, donde pasamos por regímenes militares. O sea, es como que
no que se sientan amenazados, pero hay como hay una tensión, por mucho que los militares digan, no, nosotros apoyamos el gobierno, apoyamos la democracia, por la historia hay una tensión entre el Ah, Parlamento sí. y las fuerzas Son militares. más conservadores, sí. Sí. Bueno, terminemos esto. Mientras que el gobierno seguía paralizado por la depresión, en 1932 el partido nazi era el más grande de Alemania y, y sus agendas que prometían un mejor futuro para la nación ya no podían ser ignoradas por el presidente en ese tiempo, Paul von Hindenburg. Desde 1919, para el inicio del Segundo Reich o la República de Weimar, habían pasado 14 cancilleres. Y como vimos con las figuras nombradas por el presidente, que realmente son los que realmente asumen el poder político. Para 1933, el canciller era Kurt von Schleicher. Hitler había solicitado al presidente Hindenburg que él fuera nombrado canciller para dirigir el país, como líder del partido nazi, que era el partido más grande. O sea, Ujú, ¿por qué no? claramente. Pero Hindenburg no estaba convencido porque Hitler era muy extremista. Pero tal vez era el hombre fuerte que Alemania necesitaba en ese momento, y Hindenburg ya tenía 85 años y estaba enfermo. Hitler logró hacer un pacto con el canciller anterior, Franz von Papen, Papen. que para que intercediera por él. Von Papen había tenido dificultades con Schleicher, que es el canciller actual, y le apetecía recobrar algo del poder, y Hitler le prometió nombrarlo vicecanciller. Así es que von Papen fue el que convenció a Hindenburg que de esta manera podrían tener a Hitler más controlado, seguro. Y Ujú. así fue como el último día de enero de 1933, finalmente Adolf Hitler, un vagabundo austriaco, un ex convicto acusado de traición, era ahora nombrado canciller del Imperio Alemán. El presidente Hindenburg murió al año siguiente cuando su dirigible explotó. Mentira. Paul von Hindenburg murió de cáncer de pulmón. Luego de la muerte del presidente, Hitler convenció al Parlamento pasar una ley que removía el título de presidente, que es el que elegía a los cancilleres, que no Ajá, podían haber cambio de canciller ahora, claramente. indicando que era innecesario y solamente otro nombre para una monarquía, dejándolo a él como líder absoluto, el Führer. En realidad, sin un presidente, ahora él sería el dictador ad perpetuum. 4 semanas después de la ascensión de Hitler, el parlamento ardía, literalmente, el edificio se estaba quemando. Y Ángeles. por los siguientes 12 años también el resto de Europa, figurativamente, y para algunos literalmente también, en el que impondría la ideología y agenda nazi, incluyendo su teoría racial, persecución de judíos, minorías y oponentes políticos, derogación del Tratado de Versalles y el Lebensraum, o expansión territorial, entre otras atrocidades. Pero esa es otra historia para otra oportunidad. Por ahora dejamos al Führer con la mano en alto, como mostrando que no tiene un arma, solamente las mejores intenciones. Porque eso significa ese saludo. Es como mostrar tu mano así que yo no tengo arma. Claro. Ese es el simbolismo de ese tipo de saludo. Eso es. Ahora Adolf Hitler es el Führer. Y aquí termina nuestra ascensión a Hitler porque Hitler ya ascendió. Ya ascendió, acaba de ascender. Ya ascendió, claro. No sé si en el Interesante. futuro también tengamos interés en hacer un episodio sobre Uf, la. hayan episodios para eso. Déjale. Sí. Deben Y haber después podcasts la caída de Hitler. deben haber Hay podcasts dedicados muchísimas, sí. Mm. dedicados entero. Podríamos hacer uno sobre el final, así cuando muere, el final, porque hay Claro. cosas interesantes ahí que nunca se casó, pero se murió con una niña, no me acuerdo el nombre, que parece que se casaron cuando estaban en el lugar donde él se suicidó. Yo tengo algo de conocimiento tal vez podríamos hacer un episodio sobre la parte de esta como supuesta, pero verdadera, pero supuesta fascinación que tenía Hitler con los artefactos místicos. También, sí. Libros interesantes. El auge y la caída del Tercer Reich, de William Cheater, que es donde saqué información. Es un libraco muy interesante, muy detallado, súper detallado. Demasiado detallado. Demasiados nombres.
The Wage of Destruction. Este libro no está en español, se llama The Wage of Destruction y cuenta la historia de la economía nazi, lo cual es interesante porque a él no le gustaba la economía. Ya. Él nunca habló de economía, quería que no tenía idea de economía y no le interesaba la economía. Ujú. Este es de Adam Tooze y habla cómo diablos sacaron tanto material para poder fabricar tantas cosas. Si no supuestamente está estrangulada con la economía Sí. en Alemania, ¿qué diablo? Es interesante eso. Hitler y el poder de la estética, que mencionamos en el episodio anterior, Sí. de Frederick Spott. Esa de ahí es muy interesante. La estética nazi es muy fuerte. Sí, La eso es publicidad de ellos era ese muy fuerte. simbolismo, como tú dices, es Sí. interesante, el origen de esos símbolos. Y tal vez visitar así como la simbología que se usa actualmente en otros lugares, si es que También. se usa, o se ha perdido eso como el simbolismo. No existe todavía, Armando. De hecho, por ejemplo, hay unos sujetos que, eh, En Ucrania el símbolo es un tridente porque ellos creen en Aquaman. claro, pero por ejemplo, hay un grupo de supremacistas blancos, que realmente estoy hablando en serio, no es que la forma en la que se reconocen es como poner un OK, así, en la ropa. Bueno, Pero ¿qué hay en así. la ropa? Ya. Mueven, ¿Y qué significa eso? no tengo la menor idea. Otro Ya. símbolo, por ejemplo, es tomar leche, un vaso de leche, de solo leche. Por ¿Y qué ejemplo, significa eso? ¿Que te tam- gusta la leche? ¿O que claro, eres supremacista que no, como es blanca te haces más blanco? no sé qué Te significa, blanquea al interior. Bleach. pero Deberían tomar bleach los blancos que creen que es una raza que superior. claro, sería mejor que Tomen, tomaran ¿cómo se cloro llama el bleach? Cloro, claro, porque así los blanquea por eso, dentro. por De dentro. verdad que funciona. Funciona y está científicamente comprobado. Sí, háganlo. Eh, Hoy mismo, en la noche, en su casa. ¿Qué En su auto por más? ahí. No me acuerdo de otro, pero esos son los dos que yo me acuerdo ahora, que son como, Mm. se les llama de dog whistle, que es como silbato de perro. Ah, ya, Son ya. señales que se mandan a través de algunas redes Ah, es sociales como o para de, comunicarse, ya. claro, Pero me refiero a que estos son símbolos como te digo, como una hacemos bandera, como la estrella, ya, ok. como en los símbolos nazis, como la Es esvástica, que es un que, es símbolo de que, buena suerte. es que hoy en día ya no se hace tanto eso por los medios de comunicación, po. Sí, eso puede ser. O sea, por las redes sociales y el internet, yo creo que ya no, eso de ahí ya no es tan. Sí, Es más fácil de reconocer y de decirle a la gente que es. claro. Bueno, tengo un par de libros más, 3 libros malvados. Ahora, estos son libros malvados. Ya. El Mein Kampf de Adolf Hitler. eh, Y aburridos. y aburrido, sí, es medio aburrido. La historia del libro este también es interesante porque este libro, durante su carrera política, o sea, después que salió esto, él ganaba dinero, su trabajo, digamos, era gracias, él no sacaba dinero del partido, sino que él ganaba dinero a través de la venta de sus libros, Tenían que 20 como te dólares. conté ¿Cómo le antes, van a él sacar? compró, ¿Cómo le van a sacar? compró, después terminó una segunda parte y después se vendía juntos y supuestamente ganó harto dinero. Durante el tiempo en que él fue Führer, a través de propaganda, lo hizo como casi una obligación de que cada casa tenía que tener un Mein Una Kampf, era copia. como una Biblia. Ujú. Y era muy común que cuando tú te casabas, te regalaban un Mein Oh Kampf. my La gente God. no lo leía, era como un símbolo. Era Pero como tener gracias una a eso Biblia en se la casa. vendieron un montón. Pero gracias a eso se vendieron un montón de libros, o sea, con un Eh, montón de dinero por ese lado. Nadie lo leía, como te digo, Mussolini ni siquiera lo pudo terminar de leer. Otro es la Fundación del Siglo XX, que es un libro de 1911 de Houston Stewart Chamberlain. Este es interesante porque este libro es de un autor inglés que escribió sobre cómo la raza alemana deberían ser la cabeza del imperio europeo, digamos, en ese tiempo. ujú. Y cómo los alemanes eran una raza superior y hablaba un montón de Eugenia o Eugénica. Y Eugenia. curiosamente este tipo ni siquiera era alemán, era inglés. Y lo otro es El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg. Libros malvados. Y eso es todo lo que tengo. Todo lo que tengo sobre Hitler. La ascensión de Hitler. Interesante. Sí. Bueno, les recuerdo que tenemos el concurso este. Si quieren ganar un billete de 10 millones de marcos alemanes, ahora saben de dónde proviene y qué es lo que está ocurriendo en este momento. Em, Solamente tienen que crear un post indicando por qué sus amigos deberían escuchar Peor Caso, incluyendo la etiqueta Peor Caso 1923 y etiquetándonos a nosotros y cómo encontrar el podcast, como peorcaso.com. ¿Qué más? ¿Quiere agregar algo más? No, no, no.
Los episodios quedaron excelentes, Armando, te felicito. De Muchas verdad, gracias, muchas gracias. quedaron muy Cuando buenos. terminé me tomó como un mes, pensé que iba a ser algo más Pero ligero, pero valió la pena. Realmente están. sí. Creo que es un resumen con eventos y detalles que son súper importantes. Sí, y tiene un par de escenas entretenidas. Ya, dejamos entonces aquí a Hitler. Y eso es todo lo que tenemos por esta semana. Si eres Patreon, quédate porque tengo un mini. Pan. ¿Cómo se llaman? Claro, vamos a hablar un poquito más. Pod, Eh, Post. Afterpod. Post. Afterpod. Afterpost. Ya. Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir el podcast. Muchas gracias por apoyarnos. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.